y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Sí, muy buenos días, Rodrigo. Con el gusto de saludarte. También un gusto de saludarte. Ayer te veía en la conferencia de prensa en donde pues hacían los planteamientos, el posicionamiento claramente para el sector privado, pues una situación muy negativa, esta propuesta de reforma constitucional o contrarreforma, diría, en materia eléctrica. Te quiero preguntar, José, ¿cómo, digamos, se puede ponderar el insumo eléctrico para una empresa en términos de su estructura de costos? Porque es evidente, ayer daban a conocer la cifra, pues el presupuesto de la CFE es de poco más de 40,000 millones de pesos, la inversión que se requiere para ir cumpliendo con la demanda del país, pues son 80,000 millones de pesos, y esa brecha, pues de algún lado va a salir, y con los cambios que se proponen, pues está muy claro de dónde buscan que salga, cancelando por ejemplo, las sociedades de producción compartida. ¿Qué implica la electricidad en la estructura de costos de una empresa? Bueno, para la competitividad de una empresa se requiere el poder adquirir esta energía a un costo competitivo. Es decir, que las empresas compiten a nivel mundial de tal manera que si el costo de la energía sube, pues esto impactará la competitividad de esa empresa, y por eso es la preocupación que tenemos, Rodrigo, de que... Uy, tuvimos ahí una interrupción con la comunicación con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Estamos justamente hablando de la contrarreforma eléctrica y parece que ya lo tenemos de regreso. Ahora sí, se cortó la llamada, José, pero nos Sí, decías. sí, muchas gracias, Rodrigo. Comentábamos que para una empresa es importante todos los costos para lograr ser competitiva, pensando en que las empresas compiten en un entorno mundial, de tal manera que cuando en un país el costo de la energía sube, pues eso lo que provoca es que empresas que están en ese país pues busquen irse a otro país para tener esa competitividad mundial, o que las empresas que están buscando dónde ir pues no vayan a esos países en donde el costo va a subir. Ayer, Rodrigo, hablábamos con mucha claridad de cuál es el costo que tiene la Comisión Federal de Electricidad en eléctrica, alrededor de 1,600 pesos por kilowatt hora, cuando pues con nueva tecnología otras plantas del sector privado la producen a la misma 800 pesos por megawatt hora, y la tendencia mundial es ir hacia las energías limpias. En ese sentido, el costo de la energía eléctrica generada por la energía solar o energía eólica, las energías limpias, es lo que cuesta con las tasas de la Comisión Federal. La preocupación de que a la hora que se cancelen los contratos que ya existen con el privado para esta generación de energías Sí. limpias, Rodrigo, sí, Estamos teniendo, hay un problema con la conexión con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Se está cortando un poco la llamada, vamos a tratar de restablecerla nuevamente, pero bueno, pues nos decía esto, ¿no? Los precios del kilowatt hora y prácticamente cómo el que produce la Comisión Federal de Electricidad, pues está al doble, y iba hacia decirnos en términos, pues también, digamos, de la transición que tiene que hacer México en su matriz energética, en términos de ir hacia energías renovables, sobre todo para estar alineados con el resto del mundo, porque evidentemente uno de los temas clave hoy en este siglo XXI tiene que ver con el cambio climático y los cambios económicos que esto está planteando. Veíamos como al inicio del año pasado, y este año lo reiteró, el enorme fondo de inversión BlackRock decía: ya las empresas, los gobiernos y la deuda de los mismos que compremos, pues tiene que tener criterios vinculados a la agenda verde en términos de mitigar los efectos del calentamiento global a través de la mitigación justamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, eso es otro factor que hay que considerar. Y bueno, pues estamos en ello. Justo otro elemento que le quiero preguntar a José Medina Mora es qué pulso van teniendo de los legisladores del PRI en función de que pues puedan finalmente
pues inclinarse, digamos, hacia el llamado al presidente de la República y votar esta contrarreforma, lo cual evidentemente pues sería un criterio 100% político, considerando que fue justamente bajo el PRI en el poder que se aprobó pues la reforma eléctrica, ¿no? Y lo que hoy se está buscando echar atrás en una larga transición energética. Y bueno, pues en ello estamos, a ver si ya lo logramos conectar, pero bueno, creo que todavía no. Y es que evidentemente está José Medina Mora trabajando desde muy temprano. Ayer todavía lo escuché muy en la noche. Y bueno, pues sin duda ahí los temas de conectividad siguen siendo a veces un reto y sobre todo cuando ocurre esto al aire. Y habría que ver, al rato lo voy a platicar también con Kennedy Smith, pues cuál es el ángulo, por supuesto, de lo que podría ocurrir. Supongamos que se aprueba la reforma constitucional, aparentemente los números no dan, pero bueno, pues ahí está una presión enorme sobre el PRI. Pues qué pasaría con los acuerdos de libre comercio, particularmente con el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y el acuerdo con Europa, y desde ahí cuál pudiera ser los recursos que tengan las empresas hacia adelante en esta discusión y sobre todo, bueno, pues también, digamos, la señal que manda México en materia de inversión, sobre todo porque pues ya lo decía ayer el propio Consejo Coordinador Empresarial, es expropiatorio. Es decir, hay inversiones decía Carlos Salazar, 44,000 millones de dólares que estarían en riesgo, que ya están comprometidas, que ya están hechos, y ya no digamos el resto, que yo creo que ya de facto, y lo he venido diciendo en estos días, pues ya no va a venir nueva inversión en materia de energías renovables a México, sobre todo porque pues con una reforma así, se apruebe o no, pues es difícil que alguien quiera venir a invertir decenas de millones, más bien cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. Ya te tenemos de vuelta, José, se ha pasado un poco el tiempo, pero saber qué pulso tienen desde la Coparmex con respecto a la posición del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. A ver, creo que no me... Bueno, Sí, ahí ya te escuchamos, José. sí, Y una te, disculpa, creo que ya aquí está mejor la señal. Sí, ya ahí está mejor la señal. Nos queda no mucho tiempo, pero querría saber qué pulso tienen en la Coparmex en términos de la posición del PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Cómo van viendo ello? Bueno, hemos iniciado el diálogo, Rodrigo, con los distintos partidos políticos de oposición, con el PAN, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, inclusive con el Verde. Hay que recordar que el Verde votó en contra de la ley de la industria eléctrica que fue aprobada hace unos meses y que luego fue detenida por el Poder Judicial. Y en este caso, en el PRI encontramos algunos legisladores que están en contra de esta iniciativa, que tienen la claridad de que no es una reforma que vaya a ayudar a los objetivos que se pusieron. Estos dos objetivos, Rodrigo, que es el lograr fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y lograr que haya luz para todos los mexicanos y a precios accesibles. La propuesta llevaría exactamente al objetivo contrario, es decir, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad no se requiere quitarle competencia. La competencia demuestra que ayuda a hacer más eficientes las empresas. Y este diálogo que hemos tenido con algunos legisladores del PRI es en ese sentido, que no es la propuesta adecuada ni para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco para lograr esta electricidad para todos. Tú comentabas al principio que lo que se requiere en generación de energía para el desarrollo del país no alcanzaría la Comisión Federal de Electricidad para surtirlo, de tal manera que se requiere esta aportación, esta participación del sector privado, y digamos que el cancelar los contratos que existen van en el sentido contrario. Entonces encontramos en este diálogo mucha concordancia. Realmente esperamos que la discusión que se dé en este tramo legislativo lleve a que lo que se apruebe sea lo mejor para el país. Definitivamente creemos que lo que se ha propuesto, como está propuesto, no va a llevar a que haya un mejor desarrollo para el país, y esa es la preocupación, Rodrigo. Sin duda. Pues José, es un tema que seguiremos conversando. Te agradezco mucho la llamada, la entrevista y por supuesto,
pues estamos pendientes en estos días para seguir viendo cómo evoluciona, porque el asunto pues va a seguirse hablando y, como dices, lo importante es tener diálogo y escuchar todos los argumentos, y ahí escuchamos los tuyos, sobre todo pues en un tema que es visiblemente muy preocupante. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Buenos días.